Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre programación orientada a objetos. En el episodio anterior estuvimos hablando de constructores, esos pequeños héroes que dan a la vida a los objetos, pero hoy nos toca un tema igual de importante, quizás más profundo que el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Un principio que, aunque parezca un técnico, en realidad tiene mucho que ver cómo organizamos, protegemos y cuidamos nuestros datos en el mundo real. Para hablar de esto me acompaña Michael y Dan. Bienvenidos, chicos. Gracias. La verdad tenía ganas de que llegáramos a este tema porque el término encapsulamiento me parecía un poco más raro en la primera vez que lo escuché. Me imaginé que algo así como un medicamento metido dentro de una cápsula. Justo el nombre tiene mucho sentido. El encapsulamiento en programación significa encerrar o proteger los datos de un objeto dentro de una especie de cápsula para que no cualquiera pueda acceder a ellos directamente. Es decir, el objeto guarda su información, pero no la expone completamente al mundo exterior. Eso suena interesante. Entonces, podríamos decir que el encapsulamiento trata sobre ocultar ciertas cosas, pero ¿por qué querríamos ocultar información en la programación? Esa es una pregunta clave. No se trata de ocultar por desconfianza, sino de proteger en cada objeto representa algo con identidad propia. Puede ser una persona, un producto, una cuenta, un vehículo, lo que sea. Y dentro de ese objeto hay datos que deben mantenerse coherentes, seguros y controlados. Si cualquier parte del programa pudiera cambiar esos datos directamente, tendría caos, errores difíciles de rastrear, comportamientos inesperados y resultados poco confiables. O sea que si un objeto representa una cuenta bancaria, no queremos que cualquier parte del programa cambie el saldo, porque sí, eso tendría que hacerse de una forma segura, ¿no? Exactamente. Imagina que creas una clase cuenta y que desde cualquier parte del código alguien pudiera poner el saldo en un número negativo o eliminarlo por error. El encapsulamiento evita eso. Te permite controlar quién puede acceder a qué información y cómo puede hacerlo. Así el objeto mantiene su integridad y solo se modifica de forma adecuada. Entonces, en pocas palabras, el encapsulamiento es como poner reglas claras dentro del objeto. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Podemos verlo como una especie de separación entre dos mundos. Por un lado está el interior del objeto, donde se guardan los datos privados, y por otro lado está el exterior, donde otros objetos o funciones pueden interactuar, pero a través de ciertas puertas o métodos definidos. De esa manera, el interior del objeto no se toca directamente, solo se comunica mediante una interfaz controlada. Eso me hace pensar en un teléfono celular. Yo puedo usarlo, ver la pantalla, tocar botones, pero no tengo que abrirlo y mover los circuitos por dentro para hacer una llamada. Exactamente. Qué buena analogía que hiciste. Tú interactúas con la interfaz del teléfono, la pantalla, aplicaciones, iconos, pero el sistema interno está protegido. El encapsulamiento, la programación hace lo mismo. Te deja usar un objeto sin necesidad de saber cómo está construido por dentro. Y eso, además de proteger los datos, simplifica enormemente la programación. Me encanta cómo se escucha. Eso es casi filosófico, ¿no? Cada objeto tiene su interior, su mundo privado y muestra solo lo necesario. Y eso también ayuda a mantener el orden, porque he notado que cuando uno empieza a programar sin pensar en encapsulamiento, termina con variables que cualquiera puede cambiar, nombres repetitivos, errores que aparecen de la nada y luego no sabes de dónde viene el problema. Sí,
Y eso pasa todo el tiempo. El encapsulamiento no te obliga a diseñar más cuidados. Te hace pensar, ¿qué quiero que mi objeto muestre al mundo? ¿Qué quiero mantener oculto? Y esa reflexión mejora la estructura general del programa. Además, si en algún momento decides cambiar cómo funciona algo internamente, no afecta al resto del sistema, porque los demás solo interactúan con lo que el objeto les permite. Entonces, también facilita el mantenimiento del código, ¿no? Sí, muchísimo. Esa es una de las ventajas principales. Un sistema bien encapsulado es más estable, más seguro y más difícil de mejorar con el tiempo. Ahora entiendo por qué dicen que el encapsulamiento es uno de los pilares de la PO, pero a veces he visto que la gente lo relaciona con palabras como privado, público, protegido. Eso tiene que ver. Totalmente. Esas son las formas de acceso que usamos para definir qué partes de un objeto pueden ser visibles desde afuera. Por ejemplo, cuando un atributo es privado, significa que solo puede ser usado dentro del propio objeto. Y si es público, cualquiera puede verlo o modificarlo. Y eso a veces no es recomendable. Y si es protegido, solo puede ser accedido por el objeto y sus derivados, pero no por el resto del programa. Es como si el objeto tuviera distintos niveles de privacidad, ¿no? Exactamente. Es como si fuera una casa. Tienes el exterior, que todos pueden ver, las habitaciones donde solo entra tu familia y el dormitorio donde solo tú puedes estar. Cada nivel tiene un propósito y el encapsulamiento consiste en establecer esas fronteras con inteligencia. Me parece fascinante cómo todo está bien aplicado a la vida real. Si lo pienso bien, nosotros mismos estamos encapsulados, mostramos ciertas cosas al mundo, pero hay información personal que guardamos para nosotros. Totalmente de acuerdo. El encapsulamiento refleja mucho de cómo nos organizamos socialmente. Cada persona tiene a su lado público, sus datos privados y su forma particular de interactuar con los demás. Y esa comparación es casual. La programación orientada a objetos juntamente se inspira en cómo funciona el mundo real. Cada entidad tiene atributos, comportamientos y límites. El encapsulamiento nos permite representar eso de una forma lógica dentro de un programa. Ahora hablemos un poco de los beneficios concretos. Michael, ¿cuál dirías que son las tres ventajas principales de aplicar un correcto encapsulamiento? Buena pregunta. Primero, la seguridad de los datos. El objeto mantiene tu información protegida, evitando que se altere sin control. Segundo, el mantenimiento más fácil. Puede cambiar la forma interna de una clase sin que eso afecte el resto del código. Y tercero, más claridad estructural. Al programa se vuelve más ordenado. Cada clase tiene un propósito claro y las responsabilidades están bien definidas. Eso último me parece muy importante. Cuando todo está desordenado, es difícil saber qué hacer cada parte del programa. Pero si cada objeto cuida su propio territorio, todo fluye mejor. Y además se vuelve más natural de entender, ¿no? Porque al final cada objeto se comporta como algo real, con límites y responsabilidades. Exacto. Eso se, eso es lo que hace que la programación orientada a objetos tan poderosa nos permite modelar la realidad de una forma lógica y ordenada. A ver, yo tengo una duda. Encapsulamiento significa que los datos nunca pueden salir del objeto. Bueno, no necesariamente. Los datos pueden salir,
pero bajo tus propias reglas. Por ejemplo, puedes crear métodos que permitan mostrar cierta información sin revelar todo el contenido del objeto. Así das acceso a lo que tú consideras necesario. El encapsulamiento no es aislamiento total, sino control inteligente. Eso es muy importante. A veces pensamos que proteger es esconder, complementar completamente, pero en realidad se trata de gestionar con cuidado. Exacto. En la programación, como en la vida, no se trata de cerrarse completamente, sino de decidir qué, cuándo y cómo compartir. Después de todo esto, creo que el encapsulamiento no solo mejora el código, sino también mejora la forma de pensar como programador. Te obliga a planificar, a imaginar y a respetar las reglas dentro de tu propio diseño. Me gusta mucho esa reflexión. El encapsulamiento no es solo una técnica, sino una forma de pensar el software con respeto y responsabilidad. Así es. Y cuando entiendes eso, el resto de los conceptos de lo PO, como la herencia, el polimorfismo, las interfaces, se vuelven nada más fáciles porque todo se apoya en esta base. Si encapsulas bien, tu programa será más estable y mucho más profesional. Bueno, creo que con esto hemos explorado bastante el tema de hoy. Además, antes de despedirnos, me gustaría que cada uno comparta una frase final para presumir qué significa el encapsulamiento para ustedes. Para mí el encapsulamiento es darle respeto a los datos, entender que no todo debe estar expuesto y que cada objeto merece tener su propio espacio seguro. Y para mí, diría que el encapsulamiento es el arte de proteger lo esencial, de mejor manera la inteligencia del sistema sin dejar de comunicarse con el entorno. Bueno, para mí el encapsulamiento representa el equilibrio entre confianza y control, algo que no solo aplica a la programación, sino también a cómo organizamos a la vida misma. Bueno, con ya esto, quiero agradecer mucho a Michael a Dani por esta conversación tan enriquecedora. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Hola a todos y bienvenidos a otro podcast. Hoy vamos a desmenuzar conceptos de la programación hasta que todos podamos decir, ahora sí entiendo. Hoy tenemos un tema que es piedra angular en la programación, los arreglos, también llamado arrays. Si alguna vez quisiste guardar muchos datos del mismo tipo sin crear 100 variables diferentes, este episodio es para ti. Un arreglo es como tener una fila de casilleros o gavetas donde puedes poner cosas del mismo tipo. Y hoy vamos a explicar para qué sirven, cuándo usarlos, cómo pensarlos en programación orientada a objetos y por qué son tan importantes. Realmente no estoy solo, aquí tengo un experto. Mira, los arreglos son de los primeros conceptos que marcan un cambio en la forma de pensar cuando empiezas a programar. Al principio todos iniciamos haciendo variables sueltas, como variable uno, variable 2, variable 3, etcétera, hasta que te dice, ¿y qué pasa si tienes 100 datos? Es ahí donde nacen los arreglos. Un arreglo te permite almacenar muchos valores del mismo tipo bajo un mismo nombre, organizar y accesibles fácilmente. Y ese es el principal paso para entender estructuras de los datos más avanzados. Es como pasar de tener papeles sueltos por toda la mesa a tener una carpeta donde guardas todos ordenadamente. Además, en Po
Los arreglos nos permiten manejar colecciones de objetos y eso ya es un concepto clave. No solo número o texto, sino también objetos completos almacenados juntos. Y déjame agregar que los arreglos son como la primera vez que usas un cajón organizado en tu casa. Antes tenías cosas tiradas por todos lados. Luego compras ese organizador y dices, mi vida tiene sentido ahora. Así se siente cuando pasas de 1000 variables a un arreglo. Pero ojo, cuando empiezas confunde un poco de esto de los arreglos. Tienen posiciones que esas posiciones empiezan desde cero y no desde uno. Hay muchos que sufrimos en esto. Es como si tu casa es como si en tu casa numeraran las habitaciones desde cero. Tu mamá dice, entra al cuarto número 2 y tú terminas en la cocina. Sí, eso fue lo primero que me confundió. Yo veía las posiciones desde cero y decía, pero ¿por qué no empieza desde uno? Uno es lógico, pero el cero no. Después entendí que así funciona la memoria en los lenguajes más comunes y que no es capricho. Y cuando lo entiendes, la verdad deja de parecer raro. También me gusta pensar que un arreglo te obliga a pensar ordenado. No puedes meter cosas aleatorias ahí. Todos los elementos son del mismo tipo. Eso te ayuda a entender que la programación es disciplina antes que magia. Muy bien, bien explicado. Ahora, ¿por qué existen los arreglos? ¿Por qué no seguir usando solo variables normales? El problema es la escalabilidad. Una variable guarda un valor, pero imagina manejar cientos o miles de datos, nombres de estudiantes, temperaturas, puntuaciones, coordenadas, registrar objetos. No puedes escribir 1000 variables distintas. Un arreglo le permite almacenarlas juntas y ordenadas, acceder a ellas por posición, recorrerlas, analizarlas, modificarlas en bloque. Además, en PO, trabajar con arreglos de objetos es esencial para administrar listas, catálogos, inventarios, usuarios, clientes, enemigos en videojuegos, lo que sea. Los arreglos se dan de estructuras y orden. Exacto, sin arreglos un videojuego tipo RPG tendría que tener varias variables, como enemigo uno, enemigo 2, enemigo 3 o hasta enemigos 100. Nadie quiere eso. Gracias a los arreglos podemos hacer cosas masivas, dinámicas y ordenadas. Otro ejemplo sería, imagínate Spotify, guarda canciones sin arreglos, tendrías millones de variables sueltas, un caos absoluto. Ahora vamos a entrar en una parte clave. ¿Cómo pensar en arreglos como programador? Pri- Primero hay que entender su naturaleza fija. Los arreglos clásicos tienen un tamaño definido desde el inicio. No puedes hacerlos crecer o encoger magníficamente. Si dices que guardarás 10 cosas, son 10 espacios. Eso desarrolla pensamiento crítico, te obliga a planificar. Segundo, un arreglo tiene posiciones y acceder correctamente a esas posiciones es fundamental. Aprender eso es base para luego trabajar con lista dinámica, matrices, colecciones y más avanzados. Tercero, los arreglos nos enseñan a recorrer datos, revisar cada elemento, procesarlo, actualizarlo. Esa idea es base de algoritmos, búsqueda, ordenamientos, todo. Y aunque parezca básico, dominar arreglos cambia tu forma de pensar. Recuerda cuando entendí que no estaba guardando una sola cosa,
sino un conjunto ordenado. Sentí que había subido de nivel. Y bueno, también cometí los mismos errores posibles, tratado de asignados más elementos de los que caben, intentar leer posiciones que no existen, confundir posiciones, mezclar tipos. Los arreglos enseñan la humildad. Ya, a mí también me gusta la idea visual. Pensar que es como una fila de cajitas me ayudó. Cada cajita tiene su lugar, su posición, y no puedes meter cosas que no correspondan. Esa restricción es buena porque te forma como programador organizado y cuidadoso. Hablemos un segundo de arreglos en programación orientada a objetos, especialmente. Eh, en Po, los arreglos suelen almacenar objetos. Ahí es donde el concepto se vuelve poderoso. En vez de guardar solo números o textos, puedes tener arreglos de estudiantes, autos, productos, clientes, robots, lo que sea. Y comienzas a manipular no solo datos simples, sino colecciones completas de entidades. Es como manejar una base de datos pequeña dentro de una memoria. Eso te prepara para conceptos más grandes, colecciones dinámicas, listas enlazadas, arreglos multidimensionales, estructuras genéricas, programas orientados a objetos. Eso te prepara para conceptos más grandes, colecciones dinámicas, listas enlazadas, arreglos multidimensionales, estructuras gráficas, programación orientada a datos. Además, en programación real rara vez trabajas con una sola cosa. Siempre estás manejando conjuntos, usuario, archivos, sensores, eventos, objetos en pantalla, todo va en colección. Así que entender arreglos es básicamente aprender cómo piensa la informática. Y siento que entender arreglos también te hace valorar después las estructuras que sí pueden cambiar de tamaño. Porque dices, wow, qué útil cuando algo puede crecer y adaptarse. Pero empiezas aquí, con arreglos y aprendes lo esencial. Bueno, equipo, el episodio de hoy fue muy completo. Hoy aprendimos que los arreglos no son solo un concepto, sino una herramienta mental, técnica esencial en programación y especialmente en POM. Entendimos qué son, para qué sirven, por qué existen, cómo se piensan y por qué son la primera puerta al mundo de la estructura de datos lógica y avanzada. Gracias a todo mi equipo, a todos los oyentes. Practiquen, visualicen, jueguen con ejemplos. No tengan miedo. Programar es construir orden en el caos. Y los arreglos son la primera gran herramienta para eso. Bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre programación orientada a objetos. Hoy tenemos un tema que complementa perfectamente lo que vimos en el anterior episodio, que era arreglos. Vamos a hablar de los famosos getters y setters, esos métodos que parecen tan simples, pero que en realidad son los guardianes de los datos de un objeto. Sí, siempre que escucho hablar del Getter y Setter, pero sinceramente al principio no entendía por qué existían. Me parecía más fácil acceder directamente a las variables y ya. Eso es algo muy común cuando uno está empezando, pero justamente ahí entra la importancia de los getters y setters. Son los encargados de proteger y controlar cómo se accede a los datos internos de una clase. Exacto. Eh, si el encapsulamiento es la muralla que protege el interior del objeto, entonces los getters y setters son las puertas seguras que permiten entrar o salir información de forma controlada. Me encanta esa metáfora. Entonces, ¿podemos decir que los getters y setters son una parte esencial del encapsulamiento? Totalmente. De hecho, sin ellos el encapsulamiento quedaría incompleto. Recordemos que en programación orientada a objetos, muchas veces los atributos de un objeto se marcan como privados.
para que nadie pueda modificarlos directamente. Pero en algún momento el programa necesita leer o cambiar esos datos, ¿verdad? Ahí es donde entran los getters y setters. Permiten acceder a los datos privados, pero de forma segura y controlada. O sea que los getters nos sirven para obtener la información y los setters para modificarla, ¿verdad? Exactamente. Get significa obtener y set significa establecer o asignar. Son los métodos encargados de leer y actualizar los valores internos del objeto, sin romper la regla del encapsulamiento. Y lo bueno de usar de getter y setter es que te permite añadir lógica adicional. Por ejemplo, puedes hacer un setter que verifique si el valor que está dando es válido antes que cambie el dato. Así evitas errores y aseguras que el objeto siempre tenga información coherente. Entonces, más que simples métodos de acceso, son también filtros inteligentes. Exactamente. A veces la gente los ve como algo repetitivo, pero en realidad son muy útiles. Un getter puede transformar los datos antes de mostrarlos, y un setter puede validar, corregir o incluso rechazar información si no cumple con ciertas condiciones. Me gusta esa idea. Es como si el objeto dijera, no voy a aceptar cualquier cosa, solo lo que tenga siendo para mí. Hablas piedras vos, Sí, no, no hable pero piedra. sí, algo así es una forma elegante de mantener el control sin perder la flexibilidad. Ahora quiero que hablemos de algo importante. ¿Por qué no simple, ¿por qué no simplemente dejar los atributos como públicos y ya? Sería más rápido, ¿no? Es una trampa en la que muchos quedamos al principio. Si dejas todo público, cualquier parte del programa podría modificar los valores sin control. Eso rompe la coherencia del sistema. Imagina que un objeto representa una persona y alguien desde otra parte del programa cambia su edad a un número negativo. Si no tienes un setter que valide eso, el error pasa y nadie se da cuenta. Ah, o sea que los getter y los setter son una forma de evitar datos absurdos e incoherencias. Exacto, son los guardianes que revisan lo que entra y lo que sale. Y no solo eso, también permiten cambiar la lógica interna sin afectar el resto del programa. ¿Cómo así? Mira, si tu código usa los getters y setters para acceder a los datos, puede modificar cómo funcionan y nota cómo funciona internamente sin tocar el resto del programa. Por ejemplo, podría agregar una validación nueva o cambiar el formato del dato y el resto del sistema ni se entera. Eso se llama abstracción de acceso y eso es una de las ventajas de tener estos métodos. Y no olvidemos otro detalle. Los getters y setters también ayudan a mantener el principio de responsabilidad única. El objeto se encarga de proteger y manejar sus propios datos en lugar de dejar a otras partes del código que lo hagan por él. Así que el objeto sigue siendo dueño de su propia información. Nadie más decide de cómo debe verse o cambiarse. Eso me recuerda a cómo funcionan las empresas. Cada área tiene sus propios procedimientos y no cualquiera puede ir a cambiar cosas en otro departamento. Todo pasa por un proceso. Exactamente. Y eso es lo que hacen los getters y setters. Hacen en la programación, crean un proceso controlado para acceder a la información. Además, desde el punto de vista del diseño,
Usar getter y setter hace que tu código sea más legible y cualquier programador que lea tu clase sabrá claramente qué datos puede consultar y cuáles puede modificar. Eso mejora la comunicación entre quienes pueden trabajar en un equipo y reducir los errores de interpretación. Entonces, esto también nos ayuda a la organización del código. Sí, mano, totalmente. La PO no se trata solo de que el código funcione, sino de que sea claro, mantenible y seguro. Y los getters y setters son una pieza fundamental para lograr eso. Ahora quiero que hagamos una pequeña reflexión antes de cerrar. Si tuvieran que definir en una sola frase la importancia de los getters y setters, ¿qué dirían? Y yo diría que son la manera correcta de hablar con un objeto sin romper su privacidad. Bien, bien, bien. Yo diría que las getter y setter son los guardianes silenciosos del encapsulamiento. Dejan pasar la información adecuada y bloquear lo que no debe entrar. Yo los definiría como una herramienta de control y coherencia. Gracias a ellos, los objetos mantienen su integridad y el programa sigue siendo confiable. Excelente, creo que lo resumieron perfectamente. Entonces recordemos, los getters y setters no son simples métodos, sino los guardianes que cuidan la comunicación entre los objetos y el mundo exterior. Sin ellos el encapsulamiento estaría incompleto y nuestros programas serían mucho más vulnerables. Muchas gracias a todos los que participaron en este podcast y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de programación orientada a objetos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast sobre POM. Hoy Adiós, continuamos adiós. con un tema muy importante dentro de este paradigma. La herencia. Seguro que ya han escuchado esas palabras antes, pero hoy vamos a entenderlo a fondo, ver para qué sirve y por qué es tan esencial en la construcción del software bien estructurado. Estoy acompañado de mi equipo. Hola Kevin, muy bien. Estoy emocionado porque este tema es clave para entender cómo se relaciona las clases en PO. La herencia es como el corazón del reuso de código. Bien, ¿qué tal a todos? Yo también estoy listo. Creo que la herencia es de esas cosas que cuando las entiendes, ves la programación de una manera mucho más organizada. Eh, para mí la herencia me parece un tema fascinante porque se parece un poco a la vida real. Los hijos heredan características de los padres y en programación pasa lo mismo con las clases. Exactamente. Esa es una gran comparación, pero empezamos desde el principio. ¿Cómo podríamos definir la herencia dentro de la POM? Bueno, la herencia es un mecanismo que permite que una clase llamada clase hija o subclase adquiera los atributos y métodos de otra clase, que se llama clase padre o superclase. Es una manera de aprovechar el código que ya existe y extenderlo sin que tener que volver a escribirlo todo. Por ejemplo, si tenemos una clase vehículo, podríamos crear unas clases hijas ya como auto, moto o camión, que heredan las características comunes del vehículo, como la velocidad o el método de encender el motor. Y eso es justamente lo bueno, porque nos evita repetir código y nos permite que las clases sean más organizadas. Además, si luego que queremos cambiar algo de la clase padre, todas las viejas se actualizan automáticamente. Es como hacer una mejora general que afecta a todos los que dependen de ella. Sí, y algo que me parece interesante es que la herencia también nos refuerza el concepto de jerarquía. Nos obliga a pensar en niveles, una clase más general y otras más específicas, directas. Eso ayuda a representar mejor el mundo real en nuestros programas.
Por ejemplo, podemos tener una clase persona y de ahí pueden derivarse estudiantes, profesores, cada una con cosas en común, pero también con diferentes. Buen punto. Y hablando de eso, ¿cuáles crees que son las principales ventajas de usar herencia en un proyecto grande? Yo diría que la principal ventaja es el reuso de código, pero también mejora la organización lógica del programa. Cuando heredas, estás diciendo literalmente, esta clase pertenece a una familia de objetos con características comunes. Además, hace que el mantenimiento sea mucho más sencillo, porque no tienes que ir clase por clase cambiando cosas similares. Exacto. Otra ventaja es que facilita la extensibilidad, es decir, puedes agregar nuevas clases que se basen en las anteriores sin romper nada del código existente. Es como tener una base sólida sobre lo cual seguir construyendo. Por ejemplo, si mañana necesitas agregar una nueva clase de bicicleta que comparta algo con un vehículo, simplemente la hago hija de vehículo y listo. Pero también hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque no todo debe heredar de todo. Si absoluta, si, ab- si abusamos de la herencia, el código puede volverse confuso. Hay que usarla cuando realmente necesite una relación. Es por ejemplo, un perro es un animal, pero un motor no es un vehículo. Entonces, hay que mantener la lógica. Sí, totalmente de acuerdo. Esa confusión es común. Cuando uno empieza, y ya que hablamos de eso, ¿existen diferentes tipos de herencia? Sí, claro, existen diferentes tipos, dependiendo del lenguaje de programación y del diseño del sistema. Por ejemplo, herencia simple, donde una clase hija hereda solo de una clase padre. También tenemos la herencia múltiple, donde una clase puede heredar de más de una clase padre, aunque no todos los lenguajes lo permitan, porque puede generar conflictos. Y por último tenemos la herencia jerárquica, donde una clase padre tiene varias clases hijas. Cada una de estas tiene su utilidad, pero en general se busca mantener las jerarquías claras y evitar confusiones. Y algo más, la herencia también permite redefinir o modificar el comportamiento heredado a través de lo que llamamos sobreescritura de métodos. Es decir, la clase hija puede tener un método con el mismo nombre que el de la clase padre, pero con funciones de maneras distintas. Eso es muy útil cuando queremos adaptar una función general a un caso más específico. Porque esto nos ayuda a reflejar cómo funciona la vida real. Los hijos heredan cosas de los padres, pero también pueden tener su propio comportamiento, su propia forma de hacer las cosas. Y eso en programación se traduce en flexibilidad. Me gusta esa comparación, compañero. Y hablando de flexibilidad, ¿creen que la herencia está relacionada con otros principios de la PO, como el polimorfismo? Por supuesto, de hecho, el polimorfismo se apoya directamente en la herencia, gracias a que una subclase hereda de una superclase. Puede ser tratada como si fuera un objeto del tipo padre, pero comportarse de manera diferente según el contexto. Eso es lo que hace que el código sea tan adaptable. Puedes tener una lista de objetos vehículo, pero en realidad puede ser autos, motos o camiones, y cada uno responderá a los métodos de manera distinta. Eso hace que la programación sea más modular y escalable. Y también más limpia. Cuando una herencia correctamente, el código se entiende mejor, las relaciones entre objetos son más claras y el programa se vuelve más fácil de, de ampliar. Excelente. Creo que hemos cubierto los aspectos más importantes de la herencia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sus ventajas, los tipos y cómo se relaciona con otros principios
Por ejemplo, el polimorfismo. ¿Algo que quieran agregar antes de terminar, muchachos? Bueno, por mi parte sería recordar que la herencia es una herramienta poderosa, pero debe usarse con criterio. No se trata de heredar por heredar, sino crear una estructura lógica que represente bien el problema que estamos resolviendo. Sí, totalmente. Y diría que si se usa bien, la herencia ahorra tiempo, esfuerzo y errores a largo plazo. Pero si se usa mal, puede complicar mucho la vida del programador. Yo diría que la herencia es una forma de mantener la coherencia entre clases, de construir software que crece de manera ordenada. Es como tener una familia de objetos bien organizada. Qué buena reflexión, compañero. Pues con eso llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarnos una vez más y no olviden que en el próximo capítulo seguiremos explorando más temas de la PO. Hasta la próxima.